alrededor de 1.200 millones de pies cúbicos, que sería la capacidad total, de las cuales 677 estarían, en este caso, entre 620 y 677 millones derivados hacia lo que es la exportación. O sea, desde ya mucho más, no mucho más, pero sí más de la mitad, ¿no es cierto? Digamos, se habría desde un inicio priorizado la exportación antes que el mercado interno. La siguiente, por favor. Este es un barco metanero que sale de Melchorita, por ejemplo, y lleva al mundo precisamente al estado licuado o liquefactado, ¿no es cierto?, el gas natural. Es decir, de los campos de Camisea viene el gas natural, recordemos, al estado gaseoso y viene por la tubería, ¿no es cierto? Y en Melchorita, en esta planta de Melchorita, es donde precisamente se licuifica, por esa razón se le denomina gas natural licuificado. Entonces, ¿qué pasa? Se hace que cambie de estado físico, del estado gaseoso al estado líquido, y es la forma para poderlo transportar. Se reduce volumétricamente 600 veces, pero tiene que estar lógicamente a temperaturas de menos 163 grados centígrados, ¿no? Entonces comprenderán ustedes, bueno, que esto es lo que se hace precisamente en Melchorita, en Cañete, de tal manera que esté, digamos, con esa reducción de las 600 veces volumétricamente hablando, ¿no es cierto?, al estado líquido, transportarlo en estos grandes barcos metaneros. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos ya a responder, digamos, las interrogantes que precisamente tuvieron a bien formular. Como antecedentes respecto a la fiscalización sobre las exportaciones de gas natural, Perupetro, el año 2011, a través de trabajos de inteligencia que fueron encomendados a la empresa Golui, una empresa de Houston, en Estados Unidos, una especializada mundial, lógicamente, permitieron detectar que 10 exportaciones que se habían efectuado entre los años 2010, 70 exportaciones, de las cuales 10 entre los años 2010 y principios del 2011, 10 exportaciones del gas peruano desembarcados, o sea, habían sido desembarcados en el Golfo de México, en Estados Unidos, ojo, y justamente eso es lo que se había informado a Perupetro, que se había, digamos, que ese era el puerto de destino final, ¿no? Sin embargo, después, por las investigaciones y estos trabajos de inteligencia que hizo Perupetro, entonces se constató que habían sido reexportados precisamente una vez que habían sido desembarcados, habían sido reexportados a mercados europeos y asiáticos. La siguiente, por favor. Acá podemos observar justo en rojo, ¿no es cierto?, el precio que en ese momento estaba 2.5 dólares, 2 dólares 50 el millón de BTUs, y ese era el precio declarado que había sido, digamos, adquirido el destino final de consumo por parte del consorcio Camisea. Entonces, a Perupetro. Entonces Perupetro dijo, oye, pero qué raro, vamos a averiguar en este caso si es que realmente esto es cierto, porque sabemos que en el mercado mundial hay precios 4 o 5 veces más elevados y podría, como ya nosotros nos habíamos enterado antes por una reunión que hubo en Colombia en marzo del 2011, que esto se estaba efectuando, y no solamente en el caso peruano, sino en el caso de Trinidad y Tobago, de Nigeria y de otros países, como consecuencia de este diferencial abrupto, abismal de precios. Imagínense 2.5 versus 9, 12 y 16 en celeste, como ustedes pueden ver en el mapa. Entonces, el destino de ese gas peruano, digamos, había sido señalado oficialmente que había llegado a 3 puertos, ¿no es cierto?, Freeport, Paz, en fin, en la costa del Golfo de México. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, efectivamente sí habían llegado, sí habían sido descargados, desembarcados, o sea, eso era cierto, ¿no? Entonces, pero ese no era el destino final de ese combustible. Y lo que el contrato señalaba era precisamente ¿qué? Era el destino final de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, esa fue, digamos, la argumentación legal por parte de Perupetro. Entonces, para eso había que tener pruebas, ¿no es cierto? Y por eso precisamente, como se señalaba antes, Perupetro contrató a una empresa especializada mundialmente a través de satélites, etcétera, etcétera. Entonces, que logró precisamente detectar exactamente volúmenes, en este caso, ojo, volúmenes
destinos, precios sobre todo, ¿no? Entonces, con eso, la siguiente, por favor, digamos, ante esas evidencias es que Perupetro a inicios del año 2012 es que inició, en este caso, las comunicaciones con el consorcio, señalándole que explicase toda esta situación, sin lógicamente advertirle, porque era obvio, estrategia de Perupetro, no le va a entregar el informe, pues no en este caso. Entonces, simplemente que informase cuáles habían sido los destinos finales de esas exportaciones. Entonces ellos no sabían en realidad, porque no eran los que exportaban, ¿no? Entonces la parte de exportación estaba a cargo de la empresa Repsol y no del consorcio Camisea, ¿no? Entonces, pero los más interesados evidentemente resultaban siendo ellos, puesto de que recordemos de, digamos, la torta del gas, solamente el 37.24 correspondía al Estado peruano a través de la regalía y la diferencia era el productor. O sea, ellos eran los más interesados evidentemente en hacer este seguimiento. Pero en fin, ese era problema de ellos. Nosotros lo que defendíamos es el interés del fisco peruano. Entonces, conminó al consorcio, como digamos las cartas que vinieron y fueron, al final no hubo una respuesta satisfactoria por parte del consorcio, no pudo demostrar, precisamente sería la palabra más adecuada, no pudo demostrar, y por estrategia de Perupetro nosotros hicimos caer, debemos reconocer, hicimos caer el arbitraje nacional que justamente ellos estaban, digamos, exigiendo, que también lo contempla el contrato. ¿Por qué razón? Porque simplemente localmente es cierto, obviamente, pues bueno, creo que por obvias razones y más con todos los antecedentes que estamos viendo el día de hoy, los arbitrajes locales, ya sabemos cuál podría ser el final, ¿no? Entonces no queríamos perder de ninguna manera y esperamos el último día y además pusimos en este caso, este es un pequeño detalle, digamos, nuestro árbitro, pusimos a un experto internacional, a un PhD, de Norteamérica, pero que era pues un experto mundial, ¿no? Con un currículum en lo que es gas natural y licuefactado. Y la parte contraria puso a un excelente, digamos, personaje con mucha experiencia, que inclusive había sido ministro, en fin, tenía un currículum excelente, pero el contrato establecía, estipulaba y estipula que los árbitros tienen que tener conocimiento sobre la temática a discutir. Entonces, con esa observación que le hicimos el último día, precisamente para que caiga el arbitraje nacional y nos vayamos a la internacional, entonces simplemente ellos pidieron un SOS que se les extienda durante 15 días adicionales. Le dijimos, eso no contempla el contrato, en consecuencia no pudiste presentar a alguien que, digamos, pueda sustentar, porque no es un especialista, nosotros sí, uno de los mejores especialistas mundiales lo puso Perupetro, entonces no había lugar a discusión. Entonces es como precisamente se vieron obligados a recurrir, en este caso, al arbitraje internacional, que era donde sí teníamos confianza, ¿no? Y vemos que el resultado lo vamos a ver después. Entonces, Perupetro en julio conminó, decíamos, al consorcio Camisea de que de no resarcir al Estado en 60 días, como decía el contrato, y dice el contrato, el diferencial de esas regalías derivadas de las 10 reexportaciones se daría así. Contundentemente es la comunicación que se le dio al consorcio. Si no resuelves en 60 días, simple y llanamente el contrato se rescinde, se resuelve del contrato del auto de 56. El consorcio, ante esta situación, lógicamente, en agosto, o sea, al mes siguiente del año 2012, demandó, es como un juicio, ¿no? En este caso a nivel internacional, demanda a Perupetro por incumplimiento, porque no, la interpretación que hacía Perupetro era errada, etcétera, etcétera. Entonces demandó en arbitraje ante el CIADI. La controversia, la conocemos ya, fue dirimida por el CIADI en mayo, a finales de mayo del 2015, y que permitió al Perú, dándole la razón el CIADI al Perú en un 100%, como lo vamos a ver más adelante, recuperar por solo esas 10 reexportaciones que se produjeron cerca de 65 millones de dólares, que a las 2 semanas de haberse dirimido fueron canceladas al fisco peruano. La siguiente, por favor. Este es el laudo arbitral, no simplemente la primera página para que, digamos, veamos, y al final vemos el 21 de mayo del 2015 que, digamos, había sido enviado a las partes, ¿no? Lo importante es acá extraer la siguiente, por favor.
extraer esta parte, laudo arbitral del CIADI, ¿no? Porque para que, digamos, leer lo que interesa respecto a la temática que ha sido solicitada por la Comisión. El CIADI es un centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones. Está basado en Washington, digamos, adscrito al Banco Mundial, etc. En fin, entonces decíamos, el 21 de mayo del 2015 envió este laudo arbitral a las partes, al consorcio demandante y al demandado Perupetro. En el punto 202, y acá hay que tomar en consideración este texto de este laudo arbitral, ¿qué es lo que le señala y concluye? Le dice, es innegable que existe un daño que ha sufrido Perupetro. Y el daño consiste en el diferencial de regalías entre el monto pagado basado en la descarga en un terminal que no fue el lugar en donde habría de darse el consumo final del gas natural y el terminal en donde efectivamente se descargó para su consumo final. Nos dieron la razón. Dijeron, totalmente de acuerdo, tiene razón Perupetro. Bueno, ese es el punto 202 de ese laudo arbitral. El siguiente, por favor. La parte final del laudo, acá hay una cosa interesante a tomar en consideración para lo que después ha formulado la Comisión, poder, digamos, inferir. Dice en la parte final, ¿no? Dice, aunque era su prerrogativa iniciar el arbitraje las demandantes, o sea, las empresas del consorcio Camisea, no pudieron acreditar su posición. Eso es lo que dice el CIADI en forma concreta, tajante, concluyente. No pudieron acreditar su posición, lo que significa que, ¿no es cierto? Y ahí dice precisamente, en tanto que Perupetro ha sido exitosa en su reconvención. O sea, ya le daban toda la razón. Y en la parte final, la decisión final en el punto 215, el tribunal arbitral decide por unanimidad que la presente controversia, etc. Entonces, esto nos permite precisamente ir al siguiente punto. La siguiente, por favor. A lo que justamente preguntaba la Comisión respecto a la reconvención, a la resolución del CIADI. Lógicamente, si es que va a haber reconvención, me parece que con lo que ustedes, señores congresistas, presidente, se ha podido leer, ¿no? Claramente en lo que dice el laudo, ¿qué reconvención? La reconvención ya la ganó Perupetro. ¿Qué reconvención se va a solicitar o qué interpretación adicional? Y acá viene precisamente, bueno, solamente digamos como información, a la reconvención, a la resolución del CIADI, que eso es lo que todo el mundo está esperando, corresponde, dice, bueno, correspondería a Perupetro, lógicamente, informar el estado de esas negociaciones, si es que están efectuándose negociaciones que en realidad no corresponderían, porque no puede haber negociaciones en algo que ya fue dirimido por la Corte Suprema Internacional Comercial como es el CIADI. O sea, ya dirimió, es igual que un juicio. Si la Corte Suprema, ¿no es cierto?, ya dirimió, ya no hay nada que hacer, ya está dirimido. Bueno, entonces, la aplicación de esas metodologías, la discusión que se tiene en este momento respecto a lo que son las reportaciones, respecto a lo que es FIFO que propone Perupetro, o del RELOAD o el RIGAS, ¿no? Estas modalidades, la primera, la de FIFO, simplemente es una especie de digamos, inventario de lo que son las primeras, los primeros embarques y desembarques que se realizan. Entonces, sería lo más justo, digamos, con relación a lo que ya el CIADI ha señalado. Pero el consorcio, ¿no es cierto?, liderado en este caso también por Shell, entonces lo que ellos señalan, no, que debe aplicarse la otra, la RIGAS. ¿Qué cosa más o menos en esencia es? Una especie de canasta de precios de gas, ¿no es cierto?, donde se ve, digamos, los desembarques que se han hecho en los diferentes puertos y el promedio de los mismos. Oiga, pero si ya tenemos la experiencia que justamente dirimió el CIADI, es decir, es el último destino final de consumo, no el desembarque, porque podrían nuevamente producirse situaciones como las que se han producido precisamente después de lo del CIADI, como lo vamos a ver. En consecuencia, digamos, no tendría en todo caso razón de ser, de estar discutiendo, estar negociando esta situación porque ya fue dirimida. Bueno,
Pero por eso, sí, por favor. Si me permiten los congresistas, para tenerlo claro, usted nos dice que se ganó el arbitraje, la empresa encargada de la exportación cumplió con abonar los 64 millones de dólares, pero lo que está, digamos, todavía en el limbo es una reconvención para ver efectivamente si es que esos 64 eran los 64 o ellos pueden recuperar algo. No. A ver, para Eso claro. ya fueron cerca de ¿A qué se refiere? millones. Está bien. Está bien. Ellos lo que señalan es, ¿qué cosa? Ya está, digamos, dirimido 100% lo que es los 65 millones de dólares. Eso ya lo pagaron, ya está, no hay ningún reclamo porque ya fue dirimido por el CIADE. No, allí sí no hay absolutamente, porque a las 2 semanas inclusive pusieron el cheque. El dilema es con relación a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Como han cambiado de exportador en este caso, porque antes era Repsol, que sí cumplió su promesa de no hacer ninguna exportación durante el periodo que estuvo, pidió casi perdón de lo que había ocurrido porque no era política de su empresa. Sin embargo, cuando esto fue transferido a Shell, la cosa cambió. Entonces, lógicamente, digamos, la política comercial de esta gran empresa internacional como es Shell, entonces comenzó a reclamar, dijo, oye, yo no voy a seguir pagando en este plan estas diferencias. ¿Por qué razón? Porque precisamente la siguiente que vamos a ver, ¿qué pasa? Volvieron a hacer reexportaciones y lógicamente Perú Petro les acotó y allí por seguimiento, ¿no es cierto?, en parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Entonces justamente los pescó porque tenía información de México, etcétera, etcétera. Entonces supieron de que habían continuado reexportando, ¿de acuerdo? Entonces, al haber continuado reexportando, entonces, lógicamente tenían que pagar. Y lo que vamos a ver es que se han hecho 26 reexportaciones, por las cuales Perú Petro les cobró el diferencial, 39.9 millones de dólares. Entonces, si él dijo, yo no puedo estar ante esta situación ambigua, porque, digamos, todo el tiempo vamos a estar en juicios, en arbitrajes, ¿no? Entonces yo propongo que negociemos la modalidad, cómo es que vamos a valorizar finalmente. Entonces ahí viene el asunto de la famosa reconvención. Entonces, pero es una reconvención que no tiene sentido porque ya la reconvención primigenia, en este caso, ya fue dirimida. ¿Cómo? Es el consumo, entonces no hay nada que discutir, o sea, ¿qué modalidad? Esta es una modalidad, la segunda, lógicamente, que propone el consorcio, que propone Shell, pero lógicamente se estaría en desmedro de los intereses del fisco peruano. En cambio, la otra, digamos, está más adecuada a lo que, digamos, reconvino, ¿no es cierto?, en el caso del CIADI, eso es más o menos, o sea, es otra figura. Entonces, en este caso decíamos, por eso, pero, está bien lo de arriba, bueno, ya de eso debe informar Perú Petro, ese es, digamos, potestad de Perú Petro, o el ministerio, pero debe tomarse en consideración, por eso decíamos en forma concluyente, que el laudo arbitral es concluyente al darle la razón a Perú Petro en el 100% de su reconvención, y hemos visto además que el propio CIADI le dice, oye, tú no has sustentado nada, en cambio, digamos, quien ha respondido totalmente, 100%, ¿no es cierto?, es Perú Petro. Hemos visto en las anteriores dos. Entonces, ¿qué pasa? Al darle la razón a Perú Petro en el 100% de su reconvención, además de declararla exitosa, por unanimidad, hemos visto en las dos diapositivas precedentes textualmente lo que dice precisamente el laudo arbitral. Sigamos, si me permite, presidente. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. En el proceso hay... Dice en el periodo. Ese es. Ahora, en el periodo, y ahí viene justamente, complementa lo que decíamos hace unos minutos, en el periodo 2013-2016, cuando ya no estaba Repsol, se produjeron nuevas reexportaciones de gas, las mismas que en parte fueron detectadas, decíamos, por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, por el seguimiento que hizo, etcétera, etcétera, investigaciones, y obligaron en cierta manera pues al Ministerio y a Perú Petro a confirmar que sí, efectivamente habían habido 26 reembarques adicionales, 19 más 7.
informando después, ¿no es cierto?, que después de negociaciones con el consorcio, al final se lograron recuperar esos famosos 39.9 millones de dólares. La siguiente. Bueno, pasamos ahora a otra parte para que veamos respecto a lo que es la valorización, ¿no es cierto?, la parte de regalías, que eso es otra de las interrogantes, pero en cualquier momento, por favor, si tienen alguna interrupción, con el mayor gusto, presidente. Entonces, ¿qué pasa? Pasemos ahora a la parte de la valorización del gas natural de Camisea para el mercado interno. La regalía para el mercado interno, de acuerdo al contrato del lote 88, está fijada en 37.24%, ¿de acuerdo? Una regalía bastante alta, por supuesto. Sí, una interrupción, congresista Dahmer. Sí, para una ampliación, un pedido de ampliación sobre el tema. La diferencia que se establece en el momento que se da el debate sobre las regalías, cuando se presenta una segunda reconvención, esto que le llama FIFO y Relot Rigas. En el fondo, lo que planteaban en la propuesta era ir a una canasta mixta de precios. Esto es, que no se definiera según el destino final de regasificación como manda el contrato y aceptó el CIADI, sino que se informe, diga, hemos vendido en tantos sitios y canasta mixta de precios, con lo cual la fórmula de la mixta y el promedio terminaba quitándole al Estado una parte importante e incumplir el contrato. Eso es lo que llevó a la segunda vez donde se hizo el pago de la segunda oportunidad, confirmar que eso no era adecuado. Lo que pasa es que Perú Petro hizo un cambio normativo, dejando de lado lo del CIADI y pasando hasta la fecha a esa situación que es ilegal. Eso creo que podemos verlo con más amplitud al final. Perú Petro. Entonces, el tema precisamente, gracias congresista, el tema es que efectivamente, inclusive fue motivo de la campaña electoral, recordemos, ¿no es cierto?, en que, digamos, varios candidatos, por no decir casi todos, hablaban respecto a la famosa, el contrato de reexportación, el contrato de exportación. Todos ofrecieron, o no digo todos, pero la mayor parte de los candidatos habían ofrecido precisamente porque vino este tema. Pero como ven, digamos, no hay nada que renegociar con relación a lo que es la reportación, ya que el CIADI ya determinó, ya concluyó por unanimidad, ¿no es cierto? Y es algo que es, digamos, como cualquier sentencia judicial, de obligatorio cumplimiento. Esa es la palabra, obligatorio cumplimiento. No hay otra instancia a nivel mundial, no existe, menos local, por cierto. No podrían irse al Tribunal Constitucional, absolutamente, porque ese es internacional. O sea, simplemente es como la Corte Penal Internacional para tipo de delitos, en este otro caso para tipo comercial. Entonces ya dirimió y ambos aceptaron, ¿no es cierto?, esa dirimencia. En consecuencia, digamos, habiendo una dirimencia de esa naturaleza, ¿qué tengo que renegociar o aplicar lo que me proponga la otra parte? Entonces lo que tengo que lógicamente es defender, bueno, todos lógicamente supongo defendemos los intereses del país, la parte del fisco peruano, pero digamos debe tenerse conciencia de que ya fue dirimido. Si de eso tenemos conciencia, me parece que ya debería descartarse, ¿no es cierto?, cualquier reconvención futura que pudiese derivarse respecto a la interpretación de cómo valorizar el gas, ¿no es cierto? Porque lo que señalaba el congresista Dahmer, respecto a ese promedio, esa canasta, ¿yo por qué tengo que promediar? Canasta, ¿no es cierto?, de precios de gas es mezclar de diferentes destinos. Por ejemplo, como ustedes han visto, había de 6, de 9, de 12, 16, 2.5, la mezcla de eso. Oiga, ¿y qué pasa si todos los embarques se van al de $16? ¿Quién pierde? El fisco peruano, así de simple. Bueno, entonces, en este caso, ¿puedo continuar, presidente? Ya. Entonces, en la parte de la valorización del gas, decíamos, para el mercado interno, esto es interesante. Fíjense, señores congresistas, presidente, el valor de referencia. ¿Qué significa? Si yo vendo, ¿no es cierto?, en el mercado interno a $3.50 el millón de BTUs, a $3.50 o a $4 o a $5 o no, etcétera. Entonces, el precio aplicado,
para efecto de regalía es el mismo. 3.5, 4, 5 dólares, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, puede estar entre 4 y 5 dólares. Entonces, eso es lo que paga el consumidor peruano. Y sobre eso le aplican la regalía del 37.24, que sería la última fila, ¿no? En la cual está un $1.30, $1.49, $1.86, dependiendo, por millón de BTUs. O sea, digamos, no hay ninguna diferencia entre el precio que se haya vendido, ¿no?, el precio del mercado, versus, en este caso, el que le aplican, no castigan. ¿Y qué es el mercado interno? Fíjense, ahora vamos a ver el caso de la exportación. Y acá sí, este es el tema de fondo. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Fíjense la diferencia. Los famosos 3.5 dólares, 4 dólares, 5, igual que la anterior, la misma, ¿no?, la misma figura, en la primera línea, dice el valor de referencia. Entonces, si el gas se ha vendido, pongamos en este momento que puede estar superando, y vamos a ver que sí, supera los 11 dólares, o sea, sería ya en la última, 10 dólares. Entonces, para efectos de la regalía, para la exportación, se considera lo que está en la segunda, vale decir, 1.76 dólares. Bueno, es cierto también que este es el valor mínimo, ¿no?, porque puede ser más y lo es más en general, pero eso es lo que, digamos, es una especie de adenda del contrato, adenda, ya sabemos el concepto que tenemos hoy día de las adendas, a veces son buenas, pero a veces también son perjudiciales. Entonces, acá, por ejemplo, el valor mínimo de valorización, así es lo que ha acordado. El gobierno peruano ha aceptado esta situación. Es decir, yo vendo a más de 10 o a 10, como mínimo, entonces vamos a valorizar como que hubiésemos vendido a $1.76. Y sobre eso es que se paga la regalía final. En el caso que está subrayado, corresponde al 38%. Y cuando no está subrayado, ¿no es cierto?, es 30%. Entonces, si en este momento está, por ejemplo, superando los 10 dólares, entonces la regalía mínima a pagar es 0.67 céntimos de dólar. Sí, presidente. Esto me parece tan escandaloso, ingeniero. O sea, al mercado interno sí nos cobran una regalía en base al costo real de venta. Y a los intermediarios exportadores no le hacen en base al costo real de venta, sino en base a un monto que ellos han fijado a criterio. ¿Con qué criterio técnico se fija ese punto 1.76? ¿Con qué se fija? La justificación técnica fue que se aplica una modalidad que en el mercado internacional se denomina netback. Vale decir que al precio que se haya vendido en el punto final de destino, hay que descontarle el precio de la regaseificación, el trader, el almacenamiento, el transporte marítimo hacia Melchorita, la licuefacción en Melchorita y el transporte del ducto de Camisea. Se hace toda esa sumatoria y se le descuenta, ¿de acuerdo? Permítame. Entonces es una regalía final en base a las utilidades netas del exportador, pero eso no dice el contrato. No, precisamente este famoso cuadrito forma parte de esa adenda aceptada, firmada por el gobierno peruano. Entonces, ¿qué pasa? No recuerdo en este momento qué ministro, pero lo que sí le puedo decir es que esto sí, voy a más bien los años para que ustedes deduzcan lo que ha sucedido, en cuanto a años se refiere. Si me permite, ingeniero, nosotros llevamos la reunión muy cordial, pero esta comisión no deja de ser otra comisión investigadora. Entonces, la pregunta es directa. Lo que podríamos decir los gobiernos quizá, porque no recuerdo bien ¿Pero en qué año, en qué periodo? Sí, a eso justamente voy. Comenzando, el contrato de Camisea, el 6 de agosto del año 2004 comenzó la primera molécula de gas a ser transportada. Esto es del lote 88. En cambio, en el caso de lo que es exportación, o sea, ojo, del año 2004, ¿no? 2004, estamos hablando de agosto del 2004. Para el caso de la exportación, esto fue el año, se firmó el contrato de este lote con todo esto que estamos observando el año 2005. Podemos inferir
muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, y eso data de esa época, ¿de acuerdo? Entonces, eso continúa, lógicamente, y la justificación que en su momento, este es un dato interesante, la justificación que se dio en su momento era que, ojo, era viable el proyecto de Camisea solamente si exportábamos. Recuerden ustedes seguramente, digamos que eso se dijo, no puede ver en los medios, ¿no? Que la única forma y por esa razón era indispensable la exportación. Recordemos comenzando, ya se estaba produciendo el 6 de agosto del año 2004, decíamos, el gas para el mercado interno, no el externo. Entonces,